Vamos a dar paso a la mesa redonda y para que nosotros dejemos de hablar un poco más y demos paso a profesionales de varios ámbitos, os voy a presentar a los invitados. Para empezar, desde México, Anwar Sánchez, que es divulgador, director del programa, que os recomiendo muchísimo, del Vita la Orquesta, también es investigador, docente y rige en Anwar Studio. ¿Qué tal, Anwar? ¿Me oyes? ¿Qué tal? Claro que sí, Iván. Muy buenas tardes, noches ya casi por allá. Sí. Os aseguro que es un auténtico lujo contar con Anwar, que será una de las personas que más sabe del territorio hispanohablante, porque además ha hecho estudio allí, en Japón, que es importante, ¿no? Anwar rompe esa barrera cultural que es muy difícil de romper habitualmente, sobre todo por el idioma, ya no solo por la cultura, ¿no? Muchas gracias por venir. Muchas gracias, un gusto estar compartiendo estos momentos con ustedes. Bueno, aquí a mi izquierda tenemos a Edgar Fuentes. Si seguís el mundo de los videojuegos, seguro que en algún momento habéis leído alguna columna en Mandal Game Music. También hemos hablado ya de la única antología que tenemos también en idioma hispano. Ahora escribe también en Retro Gamer y también es productor en Pluma Records. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, finalmente, la verdad es que yo no contaba contigo, Eduardo, que es el siguiente que vea, pero de verdad que tenemos el orgullo también de presentar a Eduardo de la Iglesia, que es diseñador de sonido, compositor, también es docente, en fin, tiene un montón de experiencia, juegos que tiene detrás, Commandos 2, Call of the Sea, Song of Nunu, uno de los más recientes como diseñador y compositor de sonido, y Guild, entre otros. ¿Qué tal, Eduardo? Hola, muy buenas tardes a todos. Lo primero, te deseamos que te recuperes que la salud esté bien, lo primero, y muchísimas gracias por haber hecho el esfuerzo de acompañarnos aquí. Nada, ya estaba un poco dudando, pero he dicho, venga, qué coño, vamos para allá. Bueno, y por último, a mi derecha, Pablo Rodríguez Templeco, también egresado de la Universidad Complutense de Madrid, también musicólogo, compositor, director de audio, diseñador narrativo en Zero Beat Studios y Black Chili Go. Bienvenido. Muchísimas gracias. Un placer. Bueno, lo que vamos a ir haciendo en esta, ya veis que es una mesa de bastante categoría, si me permitís decirlo, no por la parte que me toca a mí, pero por lo menos la de los invitados. Y lo que vamos a hacer es plantear una serie de temas para que los debatamos, para que disertemos sobre ellos. No tienen por qué ser debatir, pero yo creo que con personalidades como esta podemos tener un escenario en el que se aporte mucha información de mucho calado, ¿no? De mucha importancia. El primero de ellos, yo creo que, sobre todo por el bagaje que tiene Eduardo de la Iglesia, me gustaría que hablásemos sobre el desarrollo del procedimiento en la composición en las últimas dos décadas, sobre todo, sí, y los nuevos retos a los que nos enfrentamos. Sí, pues la verdad es que en las dos últimas décadas es que ha sido súper importante. Todo el mundo sabe que el tema del sonido, música en videojuegos es algo fundamental, no solo ya a nivel videojuegos, sino a nivel audiovisual. Cualquier proyecto audiovisual que se precie, si tiene un buen sonido, es una cosa que yo le digo a mis alumnos, es que cuando el sonido y la música está bien hecho, todo el mundo dice, joder, cómo molan los gráficos. Y es que es una putada, porque claro, es algo que la gente da por sentado que en el momento en el que tú escuchas algo tiene que sonar tal cual, tiene que acompañar la música a lo que estás viendo, y no se dan cuenta la gente de la potencia que tiene el sonido y la música a la hora de hacer que todo eso fluya hacia adelante. Otra cosa que le suelo decir a mis alumnos es, además, claro, desde el principio de los principios se utilizaban melodías súper rápidas porque no había polifonía, eran solo melodías monofónicas, con lo cual tenías que hacer, pues como cuando tocas un piano muy rápido o una flauta muy rápido, de tiririri, cosas así. Entonces, claro, la gente se ha quedado con que haces musiquitas, y siempre a mí es un término que me cabrea un huevo. Porque recuerdo que una vez me dijeron, oye, es que necesitamos hacer un videojuego y nos podrías hacer alguna musiquita. Y le dije yo, ¿para qué? ¿Para tu jueguecito? Pues claro, se quedaban un poco diciendo, joder,
Pues es verdad. Entonces, la evolución que ha tenido todo eso desde lo que la gente conoce como musiquita, que sé que no se hace de modo peyorativo, pero sí que es una cosa que hay que empezar a cambiar, porque ahora la música de los videojuegos es que ya es muy cercana, por no decir igual, a lo que es la música de cine, de Hollywood. De hecho, grandes compositores se están metiendo ya ya se están metiendo y ya se han metido dentro de lo que es la música de videojuegos. Porque claro, el alcance que tiene un videojuego es otro en comparación con lo que es Hollywood y demás. Entonces, claro, ahora antes se estaba luchando por intentar meter música en la RAM, música en diferentes... O sea, para estar todo el rato peleándote con los efectos de audio, ver qué tiene predominancia sonido, música, depende del tipo de tarjeta de sonido, pues sonaba de una manera o sonaba de otra, o incluso ni siquiera sonaba y sonaba por el altavoz del ordenador. Todo eso ha evolucionado un huevo y la verdad es que ahora nos dan la posibilidad a los compositores de poder utilizar solamente con un ordenador instrumentos musicales que a lo mejor nunca has tocado o ni siquiera no sabías ni que existían. Pudiendo utilizar grandes orquestas, guitarras, coros, baterías. La verdad es que todo eso ha evolucionado de una manera tan brutal que incluso pues ya, de hecho, pues como he comentado antes, se están utilizando grandes orquestas para hacer bandas sonoras y de hecho está muy en auge y muy de moda el sacar las bandas sonoras en vinilos y cosas así, en videojuegos y tal, con lo cual espero que eso siga así, claro. Y cuando hablamos de nuevos retos, ¿qué hay hacia el futuro? Luego también vamos a hablar, porque es un tema que me planteó Anwar el otro día, me dijo, tenemos que hablar de la música del futuro, que me he enterado que es un concepto que ahora está por Japón. ¿Me oye, Anwar? Sí, perdón. Pensé que continuaba. Abordamos el tema de la música del futuro y un poquito antes me gustaría precisamente, con lo que dice Eduardo, poner en contexto, ¿no? En números, en dónde estamos. En el caso de la producción, las producciones que se hacen en Japón acerca de videojuegos. Había preparado unas láminas, pero no sé si se puedan compartir, si no se las dicto aquí, con acerca de precisamente por qué, uno de los motivos por qué he creado el podcast o el programa que ahora es de radio del Vital Orquesta, es el alcance. ¿Qué alcance tiene todo esto que estamos platicando al nivel del público en general? Todavía vemos que es un sector muy limitado y si me permiten darles algunas cifras que son hasta el año 2013, que es donde se puede rastrear bien en el caso de la Recording Industry of Japan, es que hasta el año 2013 se producían alrededor de 150 millones de discos compactos. De esos 150 millones, la inversión que tenía era de 225 mil millones de pesos, hablando en dólares son como 11 billones de dólares, pero de esa parte solamente el 4.2% corresponde a lo que producen los videojuegos. Es decir, que en Japón sigue siendo una minoría de lo que se obtiene produciendo música para videojuegos. Esto nos pone en contexto a nivel mundial, ¿no? ¿Qué otras asociaciones de producción tienen registro de esto? Y en Japón es muy curioso porque los registros de música de videojuegos llegan hasta el año 2013 y al siguiente año lo fusionan con el sector de entretenimiento general, que puede ser música de anime, música de otros géneros. Entonces, esto les llamó mucho la atención a los japoneses porque en vez de ir en aumento, decayó. Y es aquí en donde empiezan a surgir pues iniciativas que tratan de promover y levantar el mercado de la industria japonesa. Digo, todo esto se puede consultar en los documentos que publica la RIAJ y bueno, la producción de eventos, curiosamente se dieron cuenta que lo que más llama la atención en Japón son las presentaciones en vivo en el caso de videojuegos. No por ello se hacen más de 300 eventos al año en todo el Japón acerca de conciertos de música de videojuego. Y esto ya nos pone también en un contexto en que en otros países
qué tanta producción tiene, ¿no? ¿Vale la pena o no la vale la pena estar investigando, impartiendo clases acerca de esto? Y es importante porque al final de cuentas, pues es la industria que genera la ganancia a nosotros los músicos. Y bueno, ahí parten estas dos vertientes. La música de videojuegos en Japón se comercializa o se distribuye a través de presentaciones en vivo. Para esto ellos han diseñado infinidad de portales o de medios de difusión que promueven todos los eventos, y también en el nivel académico pues promueven eventos como el que decía Iván, que es de la música del futuro, ¿no? Que la Universidad de Sensoku en Japón, en Tokio, organiza un evento en donde precisamente convoca a los estudiantes a que hagan sus trabajos de manera libre para, pues de cierta manera, convertirse en aspirantes de composición de música para videojuegos a nivel orquestal. Como bien lo dijo Eduardo, pues actualmente ya hay producciones que utilizan la orquesta sinfónica, pero pues todo esto tiene un proceso de crecimiento. Y este evento que les estoy platicando, que tiene como subnombre La Música del Futuro, precisamente es como que el semillero para promover nuevos artistas que se integren a lo que es la producción de música de videojuegos a AAA. Esto lo comento porque pues sigue siendo un público muy reducido o un sector muy reducido de compositores, y que pues es muy difícil llegar, ¿no? a estos niveles, aparte de que el esfuerzo que se hace para llegar a un puesto de composición en nivel AAA es muy desgastante. Aparte tenemos lo que es la producción independiente, que también es un sector muy poco estudiado, pero que también ya toma un auge muy importante e interesante a nivel mundial. De hecho, hay una publicación que a mí me llamó mucho la atención, que se hace en Polonia, que es de la Game Music Magazine, que precisamente está como que poniendo un dilema, ¿no? La cantidad de producciones independientes, cómo se ha multiplicado y cómo se ha dificultado el proceso para seleccionar trabajos que valga la pena promover. Entonces, esa es otra parte que, bueno, también se podría discutir a futuro. Y aquí enfocándome en lo que es la música del futuro, que es un sector muy interesante, y enfocándome en este evento que hace la Universidad de Sensoku en Tokio, pues precisamente se exploran, ¿no? Aparte de la integración de diversos estilos musicales fusionados con la orquesta, también se exploran ya cosas fuera del contexto musical, como son la multimedia, el audio espacial y las proyecciones holográficas, ¿no? Entonces, todo esto se está moviendo en torno actualmente, y lo que se está explorando para pues integrarlo de cierta manera tanto no solamente en los videojuegos, sino también a escenarios de interpretaciones de otros ramos. Claro, a eso me refería yo, Anwar. ¿Hacia dónde vamos? Porque ya vemos que se ha alcanzado un cierto grado de complejidad, ¿no? Y que a la vez se han facilitado también las herramientas de alguna forma. Y por eso yo, a vosotros todos, como compositores, productores también, ¿qué es lo siguiente? ¿Cuál es la siguiente innovación? Innovación. Hombre, no sé, hay muchas cosas. Antes el conflicto era técnico, luego estético, cuando ya puedes hacer lo que quieras, entre comillas. Y ahora es estético-técnico, pero también es de revolución. Entonces, ahora lo que veo es que sí que es muchos de los aspectos, sobre todo en los indies, que intentan explorar estas cosas, pues sí que hay como una necesidad de hacer algo nuevo, como por ejemplo música procedural que hace No Sky, cosas por el estilo, de crear inteligencias artificiales que compongan por sí mismas y tal. Pero también, por ejemplo, hay una cosa que me ha llamado la atención últimamente, que es la metanarrativa a través del sonido, o la metanarrativa de los videojuegos a través de la música también, bueno, sonido y música. Pero es posible, por ejemplo, que nos veamos con campos de experimentación como ese, como por ejemplo, bueno, yo por ejemplo en el juego Tape and Build the Memories he intentado hacer algo así, en el mero hecho de decir, venga, vamos a darle una capa extra de color a esto que estamos haciendo, ¿no? A ver qué sale.
Y, por ejemplo, he pensado qué pasaría si alguien le diese por analizar mi música en un inspector o yo qué sé, unas ondas de calor, lo que sea, que le pase por el Sonic Visualizer a ver qué pasa. ¿Y qué pasaría? Pues pasaría, por ejemplo, en una canción, hay una canción en una sala que suenan como martillos de piano, que en realidad están haciendo una alusión a un obturador de cámara, porque el juego tiene que ver con las películas, tiene que ver con los 90, tiene que ver con lo que la familia se guarda, lo que se calla, lo que no dice, bla, bla. Y entonces, por ejemplo, pues hice el leitmotiv para cada uno de los personajes y el leitmotiv de la madre, pues es una nana gallega, porque está ambientada en Galicia, etcétera. Y normalmente también tiene un instrumento asociado al piano. Y dice, bueno, ¿qué pasa en esta sala? Yo pregunto al señor que ha hecho el guión. Pues en esta sala se hacían cosas que la madre no quería, la madre se callaba porque no quería participar de ella, no me parecía bien, pero nunca le llegaba a revelar estas cosas. Vale, pues vamos a hacer algo interesante. ¿Por qué no, por ejemplo, hacemos que realmente, como ella se callaba, ¿por qué no su melodía se calla? Pero ella sigue estando ahí. ¿Por qué? Porque yo toco su melodía al piano, me quedo solo con los martillos, es decir, no suenan las notas musicales, pero suenan los martillos. Y eso significaría simplemente una cosa. Oye, la narrativa y la música están hablando de la misma cosa. Hay un silencio, de alguna forma verbal, y hay un silencio de una forma musical. Pero eso no significa que no estén presentes ambos personajes. Está ahí. Entonces, si tú pasas, por ejemplo, eso por un Sonic Visualizer, verás que yo estoy tocando unas notas. Lo que pasa es que no se escuchan. Simplemente están ahí y las puedes ver representadas solo visualmente. Ese tipo de cosas creo que son útiles de explorar. Y, por ejemplo, una cosa también que me gustó mucho, que hace poco me rejugué un juego que es un juego trampa, lo suelen llamar, que es Doki Doki Literature Club. Maravilloso juego, por cierto. Las dos primeras horas es un infierno, porque es horrible. Pero luego tiene una metanarrativa impresionante. Pues fíjate, estaba buscando easter eggs porque me encanta eso. Y resulta que hay unos archivos que son archivos de los personajes. Y tiene una extensión que se llama .chr. Si sabes un poco de programación, eso no existe. Esa extensión no existe, no significa nada, en absoluto. Entonces, ¿qué tipo de archivo es este? Cualquiera, en realidad. Entonces, ¿qué hacemos? Le cambiamos la extensión al archivo a ver qué pasa. Entonces, coges, por ejemplo, un archivo de un personaje, en este caso, por ejemplo, en el que tenía información auditiva, era uno que era sayori.chr, le cambias el CHR por .ogg, que es una extensión de audio, comprimido, y resulta que suena algo que parece musical, pero es horrible, suena a rayos. Y dices, ¿y qué es esto? ¿Qué significa esto? Pues luego resulta que si eso lo pasas por Sonic Visualizer, te da un código QR. Ay, Dios. Ese código QR, obviamente, lo puedes analizar. Entonces, coges tu móvil, plan, ¡pum! Te envía una página web que hay un documento. Un documento que habla sobre una historia que se inventan a partir de muchas cosas de lore que hay de la trama de Doki Doki y de lo que había hecho el autor anteriormente, es una historia que habla sobre un campo de concentración, por ejemplo, bueno, era esto, un campo de concentración donde hacían experimentos con personas a las que les convertían en caníbales. Tú solo imagínate la de cosas que se han pasado por ahí, pero ha tenido que pasar por algún momento por el filtro sonoro de la música. Eso quiere decir que hasta que no tenemos eso, no existe todo lo demás. Y es algo que está no dentro del videojuego, sino que está fuera, es básicamente transmedia. Entonces, es muy interesante ver cómo la metanarrativa y la transmedia también se puede utilizar de forma sonora o de forma musical, porque realmente nos da información que jamás vamos a tener en cuenta de otra forma. De hecho, también me acuerdo de que uno de los grandes easter eggs que existen en el mundo de los videojuegos era un juego de motos, ahora mismo no me acuerdo, Trials and Tribulations, me parece que se llamaba. Ese también hacía lo mismo, tenía un easter egg que cantaba una señora cuando hacías una serie de pulsaciones, como el stick byte, pues de repente sale en medio de la pantalla no sale la señora, pero se le oye cantar. Se le oye cantar y canta la letra sobre que el secreto está en las notas más brillantes. Dice eso. Vale, pues te vas a otra vez a ver qué pasa en Sonic Visualizer con eso. Resulta que hay unas notas brillantes, por así decirlo, o sea, las notas más agudas. Hay veces que no coincide exactamente con todo lo que viene siendo el espectro de calor. O sea, hay como un pico muy claro. Y son muy cortos o un poco más largos. Pues la gente, ¿qué hace? Vamos a pasarlo a código Morse. Pues tenía significado.
lo llevas a código Morse eso y tiene un mensaje que te lleva a otra cosa, y a otra cosa, y a otra cosa, y a otra cosa. Y así es como formar parte de de toda esta narrativa transmedia y que, no sé, a mí la verdad es que me está flipando. Estoy descubriendo un montón de cosas que al final es una forma nueva de componer también, incluso en elementos que están fuera del propio gameplay, que todo al final pues se hace un uno, ¿no? Y tiene todo sentido. Muy, muy interesante, la verdad, lo que he estado comentando. Otro de los temas que se han propuesto, vamos a irnos, bueno, ya hemos estado hablando un poco, la verdad, de todo esto, pero otro de los temas que se han propuesto es la influencia que tiene la estética del vanguardismo, modernismo del siglo XX y también de la estética de la ilustración, del barroco, en la música del videojuego. Es algo que es innegable, ya ha sido estudiado por varios autores y eso es así. Nosotros tenemos una experiencia lineal a pesar de que hay muchas partes móviles. Eso tampoco es nuevo, lo que pasa es que a través de una experiencia interactiva pues, choca como mucho más. Sobre el barroco en la era de los 8 bits y la relación con la música electrónica anterior de esa época, de los años 70, estamos hablando también de Wendy Carlos, etcétera, etcétera. Vemos como, por ejemplo, yo me encontré entrevistando a Nacho, a Juan Ignacio Teruel, creador de la música de Aeterna Noctis, que él no tenía ninguna experiencia previa con videojuegos. Y sin embargo, su acercamiento estético a diversos niveles había sido similar a lo que nosotros llamaríamos barroco rock, etcétera, etcétera, que se ha llevado en muchísimos juegos, sobre todo de corte japonés. ¿Existe un lenguaje identificativo del videojuego? Bueno, eso yo te respondería que creo que sí. En cuanto a que el propio videojuego o la primera etapa que está asociada a la programación musical, ahora mismo lo podemos ver en los videojuegos independientes que hacen alusión a ese estilo retro como autorreferencial y buscan ese sonido y esa composición de la programación musical, a pesar de que ya no es programación musical, porque no se tiene que ejecutar sobre un chip de sonido. En eso hay un ejemplo que a mí me parece muy curioso, un vídeo que subió Yuzo Koshiro a su cuenta de Twitter, en la que salía con un sintetizador, era un Wavestate de Korg, que es uno de los modelos más recientes que se pueden comprar de la marca, y trasteando con el sintetizador buscaba sonidos y encontró exactamente un sonido que era muy similar al que utilizaban los chips Namco WSG, que eran los que montaban las máquinas recreativas entre el 80 y 85 de Namco, que funcionaban por síntesis de tabla de ondas. Y la diferencia de la síntesis de tabla de ondas estaba en que la forma de onda se podía elegir, digamos. No estaba predeterminada por esa onda cuadrada o esa onda de sierra. Y ese sintetizador moderno, actual, puede emitir exactamente el mismo sonido que hacía, por ejemplo, Pac-Man. Entonces, tocando sobre ese sintetizador, se pueden encontrar exactamente los sonidos que utilizaba la música y la propia sonorización de la recreativa de Pac-Man. Igual que eso, el resto de juegos de Namco en aquella época que fueron muy influyentes por ese sonido y que se diferenciaba de las máquinas como la NES en el formato doméstico. Entonces, digamos que el videojuego encuentra su identidad, podemos pensar incluso asociado a ya no la música de 8 bits, sino afinando un poco más a sonidos como el de la onda cuadrada, que es lo que fue más predominante, a pesar de que había muchos tipos de chip dentro de esa misma época, incluso dentro de un mismo sistema, porque Konami fue famosa por fabricar sus propios chips. En MSX, por ejemplo, fabricaron el SCC, que tiene un sonido muy característico de Konami y que se diferencia de todos los demás videojuegos que se hacían para MSX. Por lo tanto, podemos pensar que esa identidad se encuentra
tanto en el sonido concreto de la onda cuadrada, que se utilizaba más en NES, por ejemplo, como en la propia composición, que es donde entra lo del contrapunto. El contrapunto es algo a lo que la propia arquitectura del chip fue empujando a los compositores. En el momento en que la programación musical se había estandarizado como la forma de componer para videojuegos, porque sí que se hicieron experimentos con cintas de cassette que se reprodujeran a la vez que el videojuego, pero había muchos problemas con la sincronización y también por los costes. Entonces, dentro de la programación musical, el chip de sonido se comportaba de una manera muy similar a las limitaciones que imponía, por ejemplo, el clavecín, que era uno de los instrumentos que más se utilizaban en el barroco. Y luego lo que hablábamos antes de que solamente podían hacer melodías, no se podían utilizar acordes. Por lo tanto, esto obligó al uso del contrapunto, a la creación de fugas principalmente, o a que el acorde se hiciera como se hacía con el propio harpsichord, que era haciendo un arpegio muy rápido que simulara esa sensación de acorde. De igual modo, la influencia de los compositores viene de esa música electrónica que precedió y que está relacionada con todo el tema del sintetizador, como dices con lo de Wendy Carlos, que en esos orígenes de la música electrónica se hizo mucho lo de intentar replicar composiciones clásicas con un sintetizador. Y eso es un poco donde viene la influencia. ¿Y es posible que todo esto se haya traspasado ahora a un compositor que a lo mejor, o cualquier otra personalidad que esté involucrada con el diseño del audio, que no tenga mucha experiencia con videojuegos, pero como que ya hemos creado una forma de sonar que tiene que ver con estas primeras limitaciones iniciales? Os estoy dando la palabra, pero podéis intervenir cuando queráis, quien queráis, salvo que os piséis unos a otros, ¿vale? Vale. Pues a mí me gustaría hablar un poquito. Curiosamente, precisamente en el programa de radio de hoy, voy a hablar de uno de los instrumentos que yo creo que destacó mucho en el barroco, que es el órgano tubular. Y voy a compartir con la audiencia precisamente varios ejemplos de cómo se utilizó este instrumento y se adaptó a las diferentes generaciones de consolas, ¿no? Dentro de lo que voy a compartir el día de hoy en el programa de radio, pues precisamente un tema es el de la Torre de Ganon, de Zelda Ocarina of Time, cómo se va transformando el sonido mientras va subiendo la torre, y cuando entras donde está Ganon, cómo el tema se suelta, ¿no? Ya con una definición muy clara y evidente, tanto visualmente como sonoramente, ¿no? Y que hace, bueno, esta escena, hasta donde yo pude entender y leer, fue como que para inyectar drama al videojuego. Y otro ejemplo que doy, o voy a dar en el programa de hoy, es cómo también ese mismo instrumento, el órgano tubular, sirve para poner ambientes reales o de la realeza, ¿no? Por ejemplo, doy el ejemplo de el videojuego Uncharted Waters de Koei Software, en donde hay una parte en donde tú vas con la realeza a pues pedir pues, como te diré, pedir financiamiento, en donde un tema precisamente de Kano Yoko se llama El Palacio, y utiliza el órgano tubular de una manera en que como que hace muy vanguardista la escena, ¿no? Entonces yo creo que esta parte, ya con otros ejemplos que voy a ir dando, cómo se van fusionando también con orquestas y coros. Shadow of the Colossus tiene otra intervención del órgano muy bonita y muy interesante con la orquesta y con el coro, y concluyo con Final Fantasy XIV de Skyward, en donde también hay un uso del mismo instrumento, pero ya con elementos más modernos, ¿no? Incluso con música electrónica, ritmos un poco más acelerados o movidos, pero que hacen una fusión muy interesante porque utilizan el órgano tubular y también mezclan el órgano eléctrico de jazz, ¿no? Entonces, a mí se me hace muy interesante cómo gran parte de la influencia barroca, y como dicen ahorita, el uso del contrapunto se va utilizando para pues generar estos temas y a la vez que sean para enganchar, ¿no? A los jugadores. Qué bueno.
¿Algo más que aportar? Los demás pasamos al siguiente tema, ¿no? Bien, entonces, teniendo en cuenta todo esto, bueno, ya sabemos, hemos nombrado, por ejemplo, a Wendy Carlos y el álbum Switch on Bach, que fue, bueno, muy determinante en esa época también, ¿no? Más allá de esta aproximación, desde luego no todo es al barroco, pero sí que existe como una especie de identificación que hacemos todos con ese tipo de música de videojuegos, contrapunto y beat, etcétera, etcétera, que se van traspasando y a lo mejor traspasan las propias limitaciones y seguimos teniendo esa estética, en cierto sentido, bueno, ¿no? Hay muchos compositores japoneses también se fijaban mucho en el rock. O sea, Nobuo Uematsu es un compositor muy claro. Él lo que quería hacer era Deep Purple, prácticamente. En la música de Deep Purple es muy barroco. De hecho, en el videojuego de Blue Dragon de 2006 consiguieron que Ian Gillan, cantante de Deep Purple, cantara el tema principal de ese videojuego. O sea que también esa estética barroca viene por parte del rock de los 60 y de los 70. O sea, y cómo se conjuga eso con Wendy y Carlos, con las limitaciones que tenían. O sea, eso hace que sea como muy personal la música del videojuego, ¿no? En cuanto a estilo. Vamos a enlazar con la siguiente temática. Es que además tu intervención me viene particularmente a pelo para enlazar con la siguiente temática, que ya es como mucho más abierta, ¿no? Yo creo que merecería la pena estudiar el contexto, de esto Anwar sabe mucho más, el contexto sociocultural en el que se produce todo esto en Japón, que, bueno, ya lo ha mencionado Edgar también. Compañías como Namco realmente tiraron mucho del apartado sonoro del videojuego hacia adelante, etcétera, etcétera. O sea, hubo una crisis en Estados Unidos bastante grande del videojuego y realmente parte de ese imaginario que tenemos viene de Japón. Pero es un Japón que, aunque nosotros lo veamos muy exótico, también crece en un contexto sociocultural muy influido ya por la música occidental. La mayoría de los compositores estudiaban música clásica, o sea, arreglada en conservatorios, y que había sido introducida de manera reciente, porque en Japón, si mal no recuerdo, si lo digo mal, Anwar seguro que me corrijo, cualquiera de vosotros, la música occidental penetra de manera efectiva en Japón a finales del siglo XIX y principios del XX. Y la mayoría de los estudios reglados que se producen vienen de instituciones que se crean a finales del siglo XX, y luego tenemos también la influencia del rock, del jazz, de ese tipo de géneros que escuchaban los japoneses en la radio de las Fuerzas Armadas durante los años, aproximadamente los años 50. Y entonces vamos como con dos corrientes, sea como sea. Creo que aquí podemos plantear el debate y cada uno que aporte lo que quiera. Existen en los videojuegos una corriente japonesa y otra corriente que, por lo que sea occidental, no busca la melodía, no busca el loop que se repite de fondo, por ejemplo, ¿no? Que busca otro tipo de técnicas. Yo diría que existe, además, a muchos niveles y no solamente el compositivo. La primera gran diferencia que yo veo está en la propia producción de videojuegos. En Japón se llevaba mucho más el uso de las consolas domésticas, de las videoconsolas, mientras que en Europa y Norteamérica, sobre todo, se utilizaba más en el hogar el ordenador y el microordenador, que es en lo que más se produjeron videojuegos. Por lo tanto, el propio hardware ya va a meter una diferencia en la gran cantidad de videojuegos que se producían. Pero luego también, obviamente, en las influencias de los propios compositores, yo diría que en Japón, sobre todo en los 80, influyó mucho el jazz fusión, que se escuchaba mucho allí, o city pop, que se suele englobar ahora también dentro, y ahí entra, por ejemplo, Koji Kondo y todas las referencias a T-Square, a Cassiopeia, a la Yellow Magic Orchestra, que también es una de las bandas que más se han citado como referente, y por supuesto lo que hablábamos de Wendy Carlos, aunque en Japón fue mucho más, yo creo, Isao Tomita quien introdujo esa influencia, porque Isao Tomita fue un poco
al descubrir a Wendy Carlos cuando se quiso dedicar al sintetizador. Entonces, quizás los años 80 tienen más esa influencia del jazz fusión en Japón, que luego iría cambiando, aunque también lo que decíamos que también puede tirar un poco al rock. Yo lo veo un poco en la propia estructura también sobre todo el chip de NES, que los 5 canales se prestan mucho a una instrumentación de banda, ¿no? Lo que serían, por ejemplo, 2 guitarras, un bajo y la percusión. Y bueno, en Occidente, pues sobre todo en época más reciente, desde que ya se puede utilizar el audio en CD y DVD, es donde empieza toda esa búsqueda de la orquesta, de Hollywood, que viene más de Occidente, aunque, por supuesto, en Japón también se dan casos. Hay un videojuego de PlayStation 3 que se llama África, que tiene una magnífica banda sonora de Wataru Hokoyama, que él estudió en California y por lo tanto viene de esa escuela de compositores hollywoodienses y eso lo plasma en sus bandas sonoras. También el ejemplo de Okami, que ponías antes, es una mezcla quizás de lo que sería buscar la instrumentación oriental tradicional, pero metiendo una armonía más occidental. Pero eso ya sucedía desde muy antiguamente, porque Koji Kondo en Shin Onigashima, que yo puse en la presentación, puse en la pantalla del título, que era la que tenía las letras japonesas, ahí está haciendo una pentatónica que nos suena a nosotros como muy asiática, pero toda la armonía que hay por debajo es completamente europea, tonal, y ya empezaba, también es 8 bits, con lo cual no tenemos ese ambiente tímbrico, aunque sí que ese videojuego salió para FDS, que era como una maquinita que complementaba, ¿no?, a la NES, y fue donde se empezó a hacer, bueno, se podía hacer ya síntesis FM con eso, y ya como que intenta hacer como flautas, como un shakuhachi y cosas así, ¿vale? Algo más japonés, pero sí que seguía habiendo una gran esencia europea en esa música, aunque fuera, vamos a decir, exotismo, bueno, no exotismo, sino intentar mostrar su cultura japonesa. Y eso yo creo que se da a lo largo del tiempo. Lo que pasa es que sí que esa banda sonora, ese videojuego era una aventura gráfica y también trabaja mucho con leitmotivs en ese videojuego. Cuando hace un trabajo excepcional en ese. Sí, la influencia de la armonía occidental yo creo que está clara. Y de hecho la búsqueda, Sugiyama, por ejemplo, al componer, haciendo alusión a esa fantasía, pero ambientada en la Europa medieval, pues ya busca también un poco ese tipo de composición. Y no penséis que a lo mejor, desde el punto de vista de Occidente, lanzo la idea aquí simplemente, desde el punto de vista de Occidente se ha buscado más explotar esas posibilidades dinámicas, interactivas del audio. Por ejemplo, realmente el sistema iMuse, que se aplica en 1991, aunque la patente es de 1994, busca precisamente suplir eso que en teoría, de lo que en teoría carecía el videojuego hasta entonces, que era un sistema que hiciese el audio mucho más dinámico y adaptable a las decisiones del jugador en momentos concretos. Es quizá el videojuego japonés, o sea, los videojuegos japoneses en general buscan más las estructuras como los loops que se repiten de fondo, buscar una composición que sea quizá menos funcional, pero que sea más memorable para el jugador, que se repose más, por ejemplo, en la repetición de estructuras musicales, el melodismo, etcétera, etcétera. Bueno, ahí el mismo Koji Sugiyama comenta, ¿no?, que él precisamente aprovechó el utilizar o hacer música para videojuegos para, de cierta manera, enseñar o educar el oído de los niños a escuchar la música clásica, ¿no? Entonces, por eso de ahí que toma mucha influencia de compositores clásicos para hacer el soundtrack de Dragon Quest, porque su objetivo era, pues, hacer que los niños, que era la consola a la que estaba dedicada a los niños que se creía que era
que estaba destinado a esta consola, pues él pudiera enseñar de cierta manera a través de los loops las estructuras de los compositores clásicos. Por eso si analizamos la música de Dragon Quest vamos a encontrar mucha referencia, ¿no? de compositores clásicos. Y bueno, y esto ya viene desde su formación, ¿no? Que él siempre se propuso eso, ¿no? Con lo que él padeció en tiempos de posguerra, no quería que las nuevas generaciones perdieran esa oportunidad de disfrutar a la música. Entonces, él precisamente basó todo el trabajo inicial de Dragon Quest con ese objetivo, ¿no? De que a través del juego pudiera transmitir al menos sonoramente y sin una educación así puntual, sino que solamente con el sonido, pues todas estas influencias de compositores occidentales. Yo en mi TFG primero, que también lo hice de 8 bits, hice un análisis formal casi shakeriano de la música de Dragon Quest y lo que tenemos son estructuras súper clásicas de frases de 8, subfrases de 4, estructura AB, danzas, es cierto que estructuras ABA tipo, no sé, aria da capo en el loop no se pueden dar porque si repites tanto ya te queda como muy pesado, como muy que te está dando un poco la brasa la música, pero es verdad que haciendo un análisis schenkeriano de todas esas músicas de Dragon Quest, de Final Fantasy, de Legend of Zelda, nos damos cuenta que tanto la armonía como la forma, como la estructura, como la composición melódica es completamente clasicista, es muy mozartiana además, que le sirve mucho precisamente para esa visualización y ese aprendizaje. Sí, yo no quería decir que con esto no se buscase tampoco el audio interactivo, o sea, que buscas, por ejemplo, lo compone a través de módulos, etcétera, etcétera, por parte de la industria japonesa, pero sí que como que sigue prevaleciendo quizá ese aspecto estético de la experiencia, de que no sea todo tan funcional como a lo mejor puede ser una banda sonora de una película, y que sea todo, pues lo que digo, mucho más memorable, ¿no? Que te lleves otro tipo de experiencia también al jugar al juego. Hombre, tenemos a compositores como Yuzo Koshiro en Stitch of Rage también, que yo creo que sus composiciones ya son muy electrónicas, muy occidentales, no tanto oriental. Y luego tenemos, cuando empezó con el Commodore Amiga, también tenemos a David Whittaker haciendo unas melodías brutales. Yo creo que al final todos los compositores beben de todos los compositores. Todos los que componemos aquí, yo creo que desde que éramos pequeñitos, supongo que tenemos ese toque de querer escuchar músicas. Vamos, yo era un friki, yo me cogía un magnetofón, me lo ponía en el Amiga de un amigo y me ponía a escuchar las bandas sonoras y me las escuchaba ahí todo el rato constantemente. Y no solo las japonesas, sino de las americanas, japonesas, francesas, que también Francia estaba muy de moda. Con las aventuras gráficas se empezó a llevar lo que es esa banda sonora un poco que te acompañaba, pero que realmente, si te pones a pensar como un jugador, como un gamer, no es una cosa que haya que hacerlo al milímetro, sino que estás tan embotado en lo que es la historia, los gráficos, el sonido, la música y demás, que al final sí que te da la sensación de que la música te acompaña solamente haciendo un crossfade entre varios temas para darte esa sensación de, Dios mío, es que la música me acompaña y si hago tal, de repente se cambia y me mete una coda ahí de un tema musical para finalizar porque he descubierto un tesoro, cosas así. Entonces yo creo que al final, pues, grandes compositores ya a nivel mundial, no solo japoneses, realmente se han intentado también centrar en intentar sonar, entre comillas, realista con lo que había en ese momento, que más que tener un estilo depurado sobre si es más clásico o menos clásico, porque también muchas veces, y también hay que decirlo, esto es un trabajo. Entonces muchas veces cuando tú compones algo, tú quieres hacer una cosa y a lo mejor el diseñador, el jefe de diseño o el mismo director te dice, no, mejor hazme esto otro. Y claro, ahí ya, por mucho estudio que tengas clásico o electrónico o lo que sea, ahí ya dependes de lo que te digan, de, bueno, pues si tengo que componer esto, pues tengo que componer esto y ya está. Pues entonces, mira, al hilo de todo lo que estás diciendo, bueno, una de las controversias que parece que suscitan algo de debate entre los académicos en este sentido, y que yo creo que a lo mejor sí que podemos hablar algo de
de ello podemos comentarlo, ya que además sois creadores de música y que tenéis que tener en cuenta la implementación también en el juego. ¿Es el jugador el que instiga el sonido? ¿Es el sonido el que instiga las acciones del jugador? ¿Cómo se tiene en cuenta eso a la hora de crear las partes? Ostras, a ver, yo solo puedo responder que depende. O sea, depende de lo que quieras conseguir. En principio, por ejemplo, tú puedes... A ver, siempre lo interesante que puedes hacer es intentar que la interactividad esté presente en todos los campos. Si lo que yo quiero explicaros precisamente para que del desarrollo es el depende. Claro, no, perfecto, si yo estoy perfecto. Pues, a ver, ¿qué aspiraciones tienes con el juego? ¿Qué es lo que quieres conseguir? Eso es lo bonito de todo esto. Tienes que preguntarte hasta qué punto los campos en los cuales estás trabajando, sobre todo los artísticos, van a explotar lo que tú quieres representar o lo que tú quieres que el jugador experimente. Entonces es como, vale, puedo ser interactivo, puedo no serlo o puedo ser ambas. Es decir, muchas veces, o lo normal, por decirlo así, viniendo de un medio que todavía no existía, como que dice, o es joven, pues obviamente lo que haces es intentar representar las emociones de ese momento. Es decir, pues estoy en un castillo, hostia, pues no voy a poner rock progresivo. Luego llega Nobuo y dice, pero bueno, esos son detalles. Pero sí que intentas darle un sentido estético a lo que está viendo el jugador. Eso es lo fácil, entre comillas. Es lo obvio, no lo fácil. Porque al fin y al cabo es lo que estás intentando recrear. Estás intentando recrear algo como todos los demás. Lo importante es luego ver qué sentido interactivo le puedes dar a todo eso. Normalmente la banda sonora acompaña al jugador, pero eso no significa que solo le acompañe. La banda sonora de un videojuego normalmente es una orquesta que tú diriges, independientemente de muchas cosas. A pesar de que sea algo que te acompaña, tú decides cuándo va a sonar una cosa u otra. Cuando yo me voy a un pueblo de Final Fantasy y estoy en el mundo abierto, tengo dos melodías diferentes. Cuando paso es cuando la orquesta cambia. Si no, no hay tía. Yo me puedo quedar ahí en el mapamundo y bueno, si me vienen a atacar, que me atacan. Pero si no, yo puedo estar perfectamente pasivo y ya está. Eso significa que la música siempre tiene que estar programada de una forma en la cual esperas una reacción del jugador. Lo interesante también, más allá de eso, es ver qué reacciones puedes conseguir, o mejor dicho, qué tipo de interactividad puedes conseguir con el jugador. Y si eso le puede repercutir a un nivel que sea más elevado. Por ejemplo, pues, bueno, sí, spoilers, en Final Fantasy VII se muere un personaje y te sale una banda sonora detrás que es preciosa, con su tema, bla, 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 rollo, y obviamente pues te sientes más, ok. Vale, ¿puedes hacer eso de una forma un poco más interactiva? Porque al fin y al cabo esto es un vídeo que me han puesto. Pues hombre, pues sí, lo puedes hacer, lo puedes intentar, puedes hacer que al fin y al cabo el jugador siente que tiene la batuta, que su mando es la batuta. De tal forma que incluso, aunque él está haciendo cosas que no tengan por qué ser realmente activas, bueno, pueden ser activas, por ejemplo, Undertale lo hace. Si tú, por ejemplo, en Undertale decides ser un genocida, la música cambia para ti y ya está. Y es decir, lo has elegido tú. Has elegido ser así, por lo tanto hay una reacción interactiva sobre ello. Y además eso tiene una reacción narrativa, porque resulta que es el tema de Flowey, pero comprimido un montón. Entonces, si luego solo pasas por otra vez lo del meta, pues resulta que hay más información. Pero también, a ver, aunque sea una reacción, tiene que haber una primera interacción. Eso lo tienes que tener siempre en cuenta, porque al fin y al cabo, si no, no estás haciendo nada. Y bueno, un ejemplo, por poner un ejemplo de yo he intentado hacer. No sé si saldrá bien o mal, yo creo que sale bien, pero que lo decían los demás. En el juego estoy de director de audio, no soy el compositor, pero sí que escribo el diseño musical. Le digo al compositor, oye, esto tiene que pasar así de alguna forma. Esto quiero que pase así, esto tiene que comunicar esto y esto tal. Y yo, por ejemplo, al compositor le digo, en este juego eres la última madre zorro del planeta y tienes 4 cachorros. Vale, yo quiero que cada vez, o sea, ellos me dijeron, los jefes, tiene que ser doloroso perder un cachorro. Vale, eso visual y mecánicamente es fácil, se ha muerto, te acercas, hay una interacción, huele el cachorro, se apena, hay unos sonidos que acompañan, bla, bla. Ok, y no me dijeron nada acerca del sonido porque no tenían muchas ideas.
Pero yo le dije, mira, se me ha ocurrido algo, si os parece bien, bien, si no, no. Ya que tenemos y vamos a hacer cosas con leitmotivs, porque al fin y al cabo tenemos un compositor, como se dice, clásico, o sea, no del medio de los videojuegos, sino que viene del cine, como es Manuel Celular. Por cierto, un saludo y es genial. Y pues resulta que, bueno, él tampoco tiene esas ideas, pero yo le digo como director de mira, hay que sentir la pérdida de los cachorros. Vamos a hacer una cosa. ¿Qué tal si la familia Zorro, ya que por lo menos son 5 componentes, hacemos que sea la orquesta del juego? Es quien tiene los instrumentos. Mamá Zorro tiene el cello y los zorritos son flauta de pico, violín, clarinete y melódica. Vale, pues hacemos eso. Luego hay un poco más de background, porque si no se queda un poco así. Y dice, vale, ¿qué quieres hacer con esto? Y digo, quiero que cada vez que se muera uno, deje de sonar su instrumento. Y ya está. Quiero que cada vez que se muera un cachorro, sienta que el jugador está perdiendo algo sonoramente. Es decir, miembros de la orquesta caen. No los matamos nosotros, los matan. Pero caen. Y eso simplemente quiere decir que luego cuando vuelves a tu cueva, que es donde suena el tema de la familia Zorro, resulta que sientes la pérdida porque no escuchas toda la orquesta en su magnitud. Ya la has escuchado, eso es lo bueno. Tienes la referencia más elevada. Y cuando de repente se te han quitado 2, dices, ostras, me falta alguien. Y lo bonito también es que, por ejemplo, también el personaje que es el tejón, que si te llevas y te haces amigo de él, a veces se mete en tu cueva y suena su instrumento, su guitarra. Con lo cual hay también un componente interactivo a la hora de premiar el hecho de que puedes ser más gente, puedes ser más familia, puedes ser más. Entonces, yo creo que lo interesante es eso, ver qué posibilidades interactivas hay, pero a pesar de que incluso sea algo bastante pasivo, la interactividad tiene que estar. La programación existe. No hay nada que se haya dejado ahí a la intemperie. Yo veo en el FMOD, me meto en Wise y digo, oye, estas pistas van a funcionar así porque yo lo digo y las condiciones van a ser estas. Vas a saltar cuando yo te diga y esto va a pasar así. Y entonces, cuando el jugador decida chocarse con mi trigger, con mi disparador, o active la condición que yo he programado, es cuando pasa lo que pasa. Así que creo que, bueno, tiene que ir por ahí. Sí, que hay ocasiones en que, desde luego, también el programador, no, desde luego al jugador no le puedes obligar, pero sí que le puedes combinar. Por ejemplo, que se apague la música cuando te quedas mucho tiempo esperando en algún sitio, o te vuelves hacia atrás y se apaga la música con plan, arrea. Que eso pasa en muchos juegos, ¿no? Ostras. Sí, desde luego. Sí, seguro que hay más. El uso del silencio también es súper importante, porque claro, Silent Hill, la mitad de la banda sonora es silencio. Y lo hace por un motivo muy concreto. Estamos hablando de temas muy crudos. Y la crudeza, la violencia, cuando mejor se manifiesta es el silencio. Tú cuando si matan a alguien delante de tuyo y hay banda sonora épica, a lo mejor te quedas trastocado. Dices, esto es una muerte heroica, es Hércules que está muriendo aquí por nosotros. Pero si es el silencio, es completamente visceral y brutal. Entonces, por ejemplo, incluso es eso. Bueno, pues vamos a utilizar también estos medios, como por ejemplo el silencio. El tape, por ejemplo, el uso, cada vez que aparece el monstruo, se come toda la música así. Porque el monstruo es una representación violenta de algo de poder asesinar. Fíjate qué interesante lo que estás diciendo, que cuando se produce una especie de disonancia ludonarrativa, en ese caso, por la introducción de una música que tú no te esperas, porque tú se aparece alguien y empieza a sonar música de tensión, en ese caso la música también te puede estar diciendo corre, o lo que sea, o ataca, porque va a pasar algo que va a ser malo. Pero ¿qué pasa en esas ocasiones en las que no? Hay un ejemplo muy famoso que es, a ver, yo no me he pasado ningún Dark Souls porque soy muy malo. Paso de ahí. Entonces, de lo que hablábamos antes, mi manquedad, en este caso, lo manco que soy yo, condiciona mi experiencia estética. Y a mí me da igual que le haya hecho Motoi Sakuraba la banda sonora, que no ha dicho nada, porque estoy todo el rato en tensión. Pero hay un ejemplo muy famoso que es el último jefe final de Dark Souls. Tiene una música que no te la esperas para nada. Porque si el último jefe final, probablemente el jugador haya sudado tinta para llegar ahí. Y de repente te encuentras un piano. Mientras estás luchando. Es una partitura para doble piano. Claro. ¿Qué haces ahí? Una cosa, no es disonancia ludonarrativa lo que ocurre ahí. Sí, tú que eres el experto, pues nos puedes ilustrar mejor. Sí, no, digo, porque también hay un vídeo famoso de Jaime Altozano que dice que es disonancia ludonarrativa, pero en realidad él no quiere decir eso. Lo que pasa es que es música empática.
Es decir, efectivamente, el mensaje que ves y que oyes es distinto. Bueno, en realidad, no, espera, esto hay que decir que es música empática, pero no es música empática. En realidad, si tienes, solo es música empática si no conoces el lore del juego. Si lo conoces, sí, es música completamente empática. Porque ese señor, o sea, todos los jefes son como grandilocuentes, todos son épicos, todos son la leche, que de hecho son su banda sonora, no la tuya. Tú eres un Mindundi. Entonces, cuando te enfrentas a ellos, es como, adiós. Que vienen Smog y viene Austin y me van a reventar. Obviamente, es su música. Pero cuando llegas al último jefe, lo que ocurre es que te encuentras con lo que te has dicho en la introducción. Es el señor de la ceniza que está pidiendo muerte. Está ahí abandonado a la mano de Dios y lo que quiere es que alguien que venga y le mate. Obviamente, su música, si tenemos conocimiento del lore, no puede ser épica. Tiene que ser triste, porque él simplemente está así, viéndolo venir, esperando a que tú le vengas y le mates. Y realmente no es ni disonancia narrativa, porque el ludos y la música ahí no tienen nada que ver, ahí no pasa nada. Tú no tienes ninguna interacción con la música. Y tampoco es empática, que creo que es lo que quería decir él, por ejemplo, porque realmente tiene todo el sentido que Motoi Sakuraba, o no sé si los compositores más implicados ahí, hayan elegido eso. En realidad tiene todo el sentido del mundo. No tiene sentido si te enteras del lore. Bueno, pues vale, sí, pero es como si no sabes el argumento de una película, te la estás viendo y dices, ¿por qué ese tío tiene que traer música de tensión? Hombre, ese es malo, ¿no te has enterado? Ah, pues no lo sabía, pues ¿qué le vamos a hacer? Pero más o menos así. Es que interesante para el hecho de que normalmente para analizar algo, pues hay que jugar porque pueden pasar ese tipo de cosas, ¿no? Y es también otro escollo con el que se topa mucha gente, que a lo mejor tú puedes ser un analista brutal de música o experto en sea, pero tienes que tener un conocimiento, a lo mejor de una experiencia que abarca toda tu vida para poder llegar a determinadas situaciones, pasarte un juego y poder tener precisamente esa conexión entre, en este caso, la narratividad, lo que está sucediendo en pantalla, la música que suena, etcétera, etcétera. Yo creo que por eso también es un tema que echa para atrás a muchos investigadores, que son muy buenos musicólogos, etcétera, etcétera, pero desde luego intimida. Otro tema que quería sacar de aquí, ya que tenemos también a Eduardo, es sobre el diseño de los efectos de sonido, el proceso. O sea, ¿qué nos puedes hablar del proceso de creación, de la importancia de la imbricación con la música que tienen también, ¿no? Y qué sugerencias para analizarlo. Porque a lo mejor es algo que obviamos mucho y que deberíamos tener en cuenta a la hora también de realizar análisis. Sí, de hecho, a ver, cuando hablo de sonido, es sonido música. Muchas veces se deja para el final de muchos desarrollos. Hay tres aspectos que creo que hemos dejado un poco fuera de la mesa, porque estamos hablando de grandes juegos AAA con mucho tiempo de desarrollo, de investigación y demás historias, pero creo que no hay muchos juegos que dependen también mucho del tiempo. Yo muchas veces me he tenido que comer una banda sonora o sonorización de un juego en 2 meses, con lo cual para investigar y crear y pensar qué tal no te da tiempo. Y otro tema es el tema de presupuesto. Porque claro, puedes decir, no, pues entonces si aquí se coge una música, luego se pone otra, tal, pero claro, todo eso sí lo puedes pagar, porque hay grandes proyectos que sí, se pueden permitir el lujo de tener un compositor, pedirle 2 horas de música, hacer una orquesta sinfónica, tal. Pero claro, cuando tú tienes grupos indie o grupos o videojuegos que realmente necesitan la música, que muchas veces te lo dicen, es necesitan música porque tiene que sonar algo, pero que te da la sensación de que muchas veces cuando te lo piden es de, pero vamos, me la pela que como suene, sí, mientras suene me vale. Entonces, hay momentos en los que, claro, tienes que estar un poco lidiando con qué proyectos me gustan, cuáles no me gustan, qué proyectos merecen la pena dedicarle esa investigación y ese reconocimiento. Y luego el tema del sonido, pues lo mismo. Muchas veces haces el audio, claro, haces tú el audio y resulta que no lo implementas tú. Con lo cual, muchas veces tú puedes tener un audio fantásticamente hecho que como esté mal implementado, el juego te lo tira para abajo por completo. Entonces, tienes que estar atento a tantísimas cosas que es que al final todo eso no deja de ser una experiencia adicional positiva o negativa para el jugador. Pero claro, siempre se tiene en cuenta el proceso, yo creo que más ideal a la hora de realizar sonido y música en un videojuego.
muchas veces se dice, joder, ¿por qué un videojuego español no ha puesto las voces en español? Es como dice, pues mira, primero presupuesto, segundo porque por tiempo, porque luego tienes que cambiar muchísimas cosas, frases y demás. Tercero, porque a lo mejor te desbarata todo el tema de scripts y demás en el momento en el que tú quieres, porque ahí las frases no duran lo mismo en un idioma que en otro, etc. etc. Entonces, todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta a la hora de valorar sonido y música, pero siempre desde una perspectiva, primero, de presupuesto, segundo, de tiempo, y tercero, pues eso, también sabiendo a qué público va dirigido, porque muchas veces se hacen videojuegos en los que a la gente le da igual escuchar el sonido o no, o se pone un CD de fondo, o se pone los cascos, o no se los pone, o le da igual donde lo esté escuchando. Entonces, todas esas cosas son bastante importantes. Entonces, lo que me pregunta respecto al audio es muy importante. Problema del audio, pues que siempre va al final, va a la cola, sí o sí, a no ser que haya, pues eso, una investigación previa de qué es lo que se quiere, hablar con el diseñador y demás, al igual que con la música. Pero claro, ahí ya depende, pues eso, pues muchas veces del tipo de presupuesto y demás que se tenga. ¿Y qué consejos darías tú a un musicólogo o potencialmente futuro musicólogo para analizar a lo mejor un terreno tan complejo como es el diseño de audio, los efectos de sonido, como creador? ¿Consejo? ¿Consejo o método, si te atreves? Primero que se pongan unos buenos cascos. Eso lo primero. Porque muchas veces te escuchan cosas que dices, Dios mío de mi vida, ¿en serio me lo has escuchado así? No sé, es como querer verte, querer criticar la música o el sonido de Star Wars escuchándotelo en el móvil. Que dices, joder, macho, es que también me estás viendo con unas cosas que tela. Es importante saber, sobre todo a la hora de abordar el sonido dentro de un videojuego, las características del propio sonido, que si se quiere jugar con ese sonido a la hora de contar algo o no, sonidos específicos y especiales que tenga ese videojuego, porque pasos hay en todos lados, golpes de armas, zumbidos, guses y tal, hay en todos sitios, pero claro, sonidos muy, muy específicos que tú reconozcas que es de ese videojuego. O sea, todo el mundo escucha, o sea, si yo digo las monedas de Super Mario, todo el mundo clink, ya le viene enseguida cómo suenan. El salto de Super Mario cuando da una seta, cosas así, son sonidos súper característicos de cada videojuego. Entonces yo me centraría por esa línea de identificar. No solo musicalmente tú escuchas una banda sonora y dices, vale, es de este videojuego o de esta película, pero en el momento en el que escuchas ciertos sonidos, tú sí que puedas decir, coño, esto es de este videojuego y además es en este momento cuando hace esto. Yo iría por ahí. Yo creo además que es muy similar a analizar lo que comentabas de la música adaptativa, el utilizar las propias ramificaciones de los programas de middleware que se utilizan para ver los eventos que ejecutan esos efectos de sonido, porque al final lo que es la creación de los efectos de sonido, dependiendo del presupuesto, quizás puede depender que sea más tirar de librerías o usar las técnicas de Foley que se suelen utilizar también para cine, que no cambia demasiado, ¿no? Pero luego a la hora de aplicarlo al videojuego es donde más cambia, cuando entra con la programación, y al final la mejor forma es con las capturas de gameplay, con esas ramificaciones que hacen los eventos, que es donde se puede ver mejor lo que hace cada efecto de sonido, porque luego al final también los efectos de sonido pueden entrar en bugs, pueden crear disonancias también con la propia música, y eso es una de las problemáticas que tiene que no se da en el cine, por ejemplo. ¿Os habéis encontrado alguna vez en el caso, ya hago la pregunta ya abierta para todos, que el audio, los efectos de sonido desentonen manifiestamente con la música que está sonando de fondo y hay que corregirlo rápidamente? Me lo estoy inventando, ya esto hablo desde el desconocimiento totalmente. Sí, la verdad es que pero bueno, por una cosa de... A ver, eso es algo que simplemente no te esperas. Intentas normalmente corregirlo, pero, por ejemplo, sí que se ha dado el caso en el que, por ejemplo, en el juego que tengo de los Zorros Ending, si te acercas a ciertos enemigos o si ellos se acercan a ti, empiezas a sonar algo. Si tienes algo de fondo
y de repente suena ese enemigo y de repente resulta que está en una tonalidad que completamente opuesta a la que está sonando la música de fondo, estamos jorobados. Y la verdad es que ha pasado alguna vez, pero bueno, luego lo corriges aplicando otro tipo de técnicas que pueden ser bien, o bueno, desde el principio dices, oye, este tono tiene que ser este tiene que ser este. De hecho, por ejemplo, con los zorros y el tejón les dices, oye, alguna vez, a lo mejor se juntan, así que ponme una tonalidad que sea acorde, venga, vale, y ya está. Pero, por ejemplo, en el caso de que hubiese música ambiente y hubiese música de algún enemigo que se te acerca o lo que sea, cuando eso se dispare, ¿qué hacemos? Vale, pues podemos hacer otra cosa, por ejemplo, en vez de que se solapen, ¿por qué no hacemos así? Y ya está. Y decimos, venga, lo que importa es que este señor está aquí, no que mi escenario es bonito o feo, por así decirlo estéticamente, incluso sonoramente. Pues si lo que importa es que este señor esté aquí, entonces da igual en qué tono va a estar esto, cómo puede chocar con ello, sino que cuando, oye, que vaya a pasar esta música, le voy para abajo. El volumen es menos infinito y que sea lo que ellos quieran. Pero sí, alguna vez ha ocurrido, o incluso con efectos de sonido, que de repente disparas un efecto de sonido y es musical el efecto de sonido y dices, no ha quedado demasiado bien. Y de hecho me acuerdo mucho de tu podcast hablando de Mario Galaxy porque me pareció maravilloso. Si no lo habéis oído, que tenéis pecado. Porque realmente esas técnicas que ibas explicando también, que estaban en Understanding Video Music, que estuve viendo también, maravilloso. O sea, eso es como, venga, vamos a sacarnos la chorra, porque somos Nintendo, somos Mario, y vamos a hacer todo lo que sea posible para decir, esto es un efecto de sonido, pues que vaya con la armonía, que se suene ahora mismo, que tenemos 50 mundos, da igual, que vaya con la armonía, pues ya está. Eso está mucho. Claro, es que eso era una locura porque además sucede como no es solo cuando, por ejemplo, aprietas el botón de salto, es a distancias nada de milisegundos, en plan, cuando estás cambiando de mundo con un puntero que además tienes en la mano, que además es algo como súper rápido. Y al hilo que decías también, mira, fíjate, si me había venido a la cabeza algunas declaraciones que he escuchado de Yoko Shimomura, que Anwar seguro que se acuerda de todo ello. Cuando se estaban diseñando los efectos de Street Fighter 2, tener en cuenta el contexto en el que, ya no sociocultural, sino también, como decía Mario, ¿no?, en el que se va a producir el juego, ¿por qué los golpes tienen que sonar más fuerte? Decía, es que me desaparece la música prácticamente, pero es que hay que diseñarlo de tal forma. Claro, yo no he tenido acceso a una recreativa original de Street Fighter 2, pero es muy posible que los golpes se escuchen mucho más altos de lo que tú lo escuchas en, lo que sé, en una versión nueva recopilatoria, etcétera, etcétera. Y bueno, no sé hasta qué punto también... Si te puedo interrumpir, yo diría que es por el espacio en el que va a sonar. Al final, la recreativa, tú vas a estar en una sala muy grande, va a haber más gente. A la música quizá le vas a prestar menos atención, pero es importante que suene el golpe, porque al final tú vas a estar centrado en tu gameplay, tú vas a estar centrado en la lucha. Y si no suena el golpe, como que algo te va a chocar, como que vas a perder la referencia. Por eso tiene que sonar tanto. Y de hecho, luego si lo comparas con las versiones de Sega Mega Drive, ya estando en casa y todo eso, es verdad que el sonido de los golpes suena bastante menos. Pero eso ocurre en todos. O sea, también lo ves en Tekken y en Mortal Kombat. Yo recuerdo perfectamente hace poco ir a una sala recreativa donde tenían el Mortal Kombat 2, una sala que estaba por aquí, por Madrid, ¿vale? Y joder, es que las hostias sonaban súper fuerte. Y cuando le arrancaban la columna al tipo, o sea, hay un sonido de sangre visceral, pero luego me lo puse vamos a decir, en el ordenador, ¿no? Ya, con cascos y todo eso, y suena bastante menos. La música suena bastante más, está bastante más alta la versión, vamos a decir, de ordenador o de lo que era de videoconsola. Pero es por el espacio al que va a estar destinado. Yo, de hecho, he trabajado en el 8-bit con arcades europeos. Los arcades europeos, por ejemplo, hay uno que es español, que se llama el Capitán Sevilla, que es de un tipo, ¿vale?, que se estrella contra un camión, él lleva como un camión de embutidos y se estrella contra algo radiactivo y se convierte como en un superhéroe que te tira morcillas. Bueno, pues... es maravilloso. ¿Vale? Esos juegos tenían música solamente en la pantalla de título,
¿vale? Porque la pantalla de título era como un hook, ¿vale? Como un gancho en el que tú te llamaba como jugador para que jugaras. Pero luego entras al juego y lo que tenías era efecto de sonido, no tenía música de fondo. Porque tampoco lo necesitaban, ahorraban mucho espacio y ahorraban mucho tiempo, ¿vale? En producción. Y no solamente es el de Livingstone, I Suppose, que también es español, pasa en La Abadía del Crimen, y pasa en muchísimos otros videojuegos españoles, que tenemos muy poquita música, tenemos a lo mejor un hook, pero luego dentro del juego, in-game, no tenemos banda sonora como tal, tenemos efectos de sonido, porque están destinados para la gran sala recreativa, tanto aquí como en Inglaterra. Aún así, sobre lo del audio en los salones recreativos, es algo que en Japón ya se discutía en la época y había compositores que se quejaban sobre eso porque no se escuchaba su música en los salones. Y había recreativas, por lo menos en Japón, porque las que teníamos aquí no estaban al nivel, que incorporaban auriculares. Creo recordar que Darius en 1987 fue una de las primeras en incorporar auriculares para que se pudiera escuchar bien. Había otra que también, cuando sonaba el juego, tenía debajo un reproductor de cinta, de casete, ¿vale? Para que tú cogieras y a lo mejor llevarte a la recreativa tu propia música en cinta de casete, tú ponías el videojuego, enchufabas la cinta y lo ponías a reproducir. O sea que el videojuego ni siquiera tenía música porque se esperaban que tú te llevaras tu propia música para tú sonorizarte tu gameplay. Son cosas muy curiosas que se hacían en los 80, un poco locas, que ahora las vemos un poco como raras. Hombre, para ampliar eso, a mí me toca mucho las narices cuando tú le das al jugador la posibilidad de que te toque el volumen de la música y el sonido. Es una cosa que ahora se hace mucho. Yo siempre pregunto, ¿por qué? O sea, ¿por qué? O sea, llevo poniéndolo todo al dedillo para que esté todo de puta madre puesto y resulta que le da la posibilidad de que ahora llegue cualquiera y me haga música fuera o sonido más alto, ya está. Entonces es una cosa que a mí eso me trastoca mucho. No sé si Anguar iba a decir algo antes, que estaba... Sí, claro. No, pues precisamente ya comentaron, ¿no? Que corresponde más a esta parte al sound design para causar más impacto al jugador, como bien decían. A mí solamente me recuerda también bandas sonoras como de Outrun, que te daban la posibilidad incluso de escoger tu tema musical mientras manejabas, ¿no? Otro ejemplo que me viene a la mente así para recreativas, Moonwalker, que era una arcade que me encantaba mucho, que pues parte del game sound design estaba extraído, ¿no? De las mismas piezas de Michael Jackson. Y otro ejemplo que a mí me viene como el de Street Fighter, es un videojuego no me acuerdo quién, de la productora, Crowdbusters, que también estaba más enfocado en los efectos sonoros que en la música, ¿no? La música quedaba ahí relegada atrás, eran puros 8 bits, 16 bits prácticamente, pura percusión, pero el Game Sound Design era muy bueno, ¿no? Desde los diálogos de los protagonistas hasta los efectos de los objetos que lanzabas, ¿no? Era muy interesante. Y ya que estás tú hablando y que tenemos la pantalla fija en ti, mira, ahora mismo respecto... Yo siempre lo voy a lanzar todo para picaros, aunque a lo mejor no sean las preguntas lo más correctas posibles, a lo mejor incluso estoy diciendo cosas que son aberrantes o lo que sea, no importa, el caso es haceros que vosotros también nos aportéis con vuestro conocimiento. Desde el punto de vista musicológico nos interesan mucho las fuentes que, por ejemplo, Tim Summers, como he hecho yo en la presentación, dice que son externas al gameplay y que son muy importantes, sobre todo cuando hablamos tú, que eres ese punto tienes esa facultad de conectar con Japón. Precisamente de los años 80 y 90, que es algo que para alguien ya más joven, que a lo mejor alguien que se esté graduando ahora, 20 años, 19 años, puede ser muy intimidante, y hay mucha falta de información todavía, primero por el idioma y luego porque no tenemos toda la información que deberíamos sobre los compositores y diseñadores de audio que estaban en aquellos momentos operando en las empresas, porque había pues como cierta especulación, había recelo entre las empresas a mostrar a sus trabajadores, etcétera, etcétera. ¿Tú que además eres coleccionista de música, comprendes japonés, tu pareja también, evidentemente, ¿crees que seguimos teniendo esa falta de información respecto a esas fuentes y cómo podemos suplirlo?
Ay, bueno, pues sí, principalmente yo creo que la primera barrera es el idioma, porque la información la hay y la puedes encontrar muy rápido, muy fácil. En mi caso, incluso en la Biblioteca Central de Tokio, a mí me causa una impresión y es la que me encanta ir cada vez que puedo, porque incluso hasta tienen las obras en disco y las puedes escuchar y las puedes ver el diseño, ¿no? Cosas u obras que ya son fuera de producción, que ya no las volvieron a hacer, que la empresa desapareció o se disolvió, se unió con otra empresa y causó conflictos de derechos de autor y se olvidó la banda sonora, ¿no? Yo creo que la principal barrera que tenemos todavía es el idioma, principalmente. Y sobre todo también la generación de eventos. Digo, allá ustedes en España ya han tenido de invitada a Koshiro Yuzo, a Yasunori Mitsuda, más bien. Yo creo que ese es un buen inicio de que puedan invitar a los compositores a platicar sus experiencias en un ambiente fuera de su contexto, ¿no? Sobre todo que en Japón que están muy vigilados en cuanto a los derechos de autor, que si tienen o no el derecho de uso de los temas, etcétera. Porque esa es una limitante que los compositores tienen en Japón. Como ya comentaste, Iván, como en un principio, en la época de los 8 bits, pues sí tenían que incluso tener seudónimos para poder trabajar en diversas empresas y obtener un poco más de ganancia. Yo creo que el que puedan invitar a eventos a compositores fuera de su contexto es un gran avance porque se sienten más libres para platicar, pero en realidad pues toda la información está allí. Libros como de Hali Tanaka, de sus estudios que ha hecho de investigación de música de videojuegos son como que piedras angulares para todos los que nos interesen investigar acerca de la música de videojuegos. Y acervos como el de la Biblioteca Nacional en Tokio también son otros lugares en donde puedes encontrar mucha información acerca de cómo se ha llevado a cabo la evolución musical y cómo se han hecho las producciones y se han distribuido. Y obviamente pues también eventos como el Tokyo Game Ongaku Show o el Tokyo Game Music Show, que es un evento que se hace anualmente, en donde pues también te puedes encontrar con los compositores, dan charlas, dan de cierta manera clínicas en lo que están trabajando, cómo lo están trabajando. Yo creo que son las fuentes que más se pueden consultar y obtener bastante información. Otros medios es, por ejemplo, este boletín al que estuve afiliado, que es el 2083. Son boletines que concentran toda la información de eventos que se hacen acerca de música de videojuegos y lo que pretenden pues es como que consolidar la industria musical de videojuegos en Japón. Desafortunadamente ahorita con la pandemia ya no pudimos avanzar. Yo como miembro afiliado pues también pude tener una publicación que es el Beat Magazine México y pues la idea es esa, ¿no? Concentrar toda la información que se genera en música de videojuegos y hacerla de conocimiento público para que tenga mayor alcance. Y esto es muy importante porque el público que se tiene que abarcar pues es muy extenso, no solamente ser limitante a jugadores. En Japón he tenido la experiencia de que a los conciertos no solamente asisten gamers, sino que también asisten personas de la tercera edad, personas adultas que ya llevan 1 o 2 generaciones desde el inicio de los videojuegos y que van a disfrutar la música, tal vez no en el contexto del videojuego, sino que fuera. Se fijan en otros aspectos como es ya la integración de la composición a la orquesta o a las bandas sonoras, a las bandas de música de otros géneros, perdón. Pero tal vez porque en Japón se ha tenido ese acercamiento desde muy temprano, porque los conciertos orquestales, el primero fue en el 86, 87. 87 de Dragon Quest. 87 Dragon Quest. Es algo que no hemos tenido aquí hasta, bueno. Bueno, la orquesta Distant World se ha venido 2 veces a España. Eso es en 13 años, pues no está mal. Ahora es un logro. No está nada mal. Sí, se podría decir que Japón ha sido de verdad el país que ha tenido cultura de la música de videojuegos, porque aquí hay muchas cosas que ahora nos parecen
una novedad como lo de los conciertos de música de videojuegos, cuando es algo que allí lleva existiendo desde hace décadas. Y es una de las razones por la que ese contexto es bastante importante. También en la distribución de la música, que es algo que fuera de Japón prácticamente no se ha dado, y la brecha entre todo lo que se publicaba allí y lo que se publicaba en Europa y Norteamérica es enorme. Bueno, también ver la importancia que tiene allí la música, porque yo recuerdo perfectamente que en las Olimpiadas de Tokio del año pasado, el verano, todo lo que es el desfile de naciones fue con música de videojuegos. Sí. Claro, yo creo que Siempre en las Olimpiadas se tiende a hacer como muy música del país, música de la cultura, y ellos eligieron los videojuegos por encima de cualquier otra cosa. Que allí sucede, perdón que interrumpa, allí sucede un fenómeno muy curioso de por qué se seleccionó en su parte música de videojuegos, y en parte fue por el derecho de usos de autor. O sea, pagaban menos en el uso de derechos que si reprodujeran música de artistas de J-pop de primera gama, ¿no? Es muy curioso. Espera, que es que me estaba mandando un mensaje Marco con el horario, cómo vamos. Y creo que ya vamos un poco más de vueltas. No, porque también empezamos más tarde, pero bueno, vamos, sí que es cierto que vamos un poco fuera de hora quizá, pero fijaos qué cosas tan interesantes está surgiendo. Yo creo, en opinión personal también, como musicólogos, no nos interesa solo lo que es el material musical, también nos interesa el estudio. Es que si no estudias el proceso también industrial, la cagas muchísimo, porque hay muchos trabajos, que como bien ha dicho Eduardo, si tienen un proceso muy acelerado, y la música, si te dan 2 meses para componerla, es normal. Luego hay otros procesos, por ejemplo, el Final Fantasy 1 está todo mucho más interconectado porque lo hicieron 7 personas. O sea, quiere decir, al mismo tiempo que se estaba creando el script en el guión y el visual, estaba allí el compositor viéndolo y diciendo, bueno, pues esto va a ser así, no sé qué, no sé cuánto. Eso también hay que entender mucho el proceso, vamos a decir, industrial de la música, porque si no puedes llegar a conclusiones muy erradas. Y bueno, y que luego las revistas especializadas, bueno, Edgar sabrá mucho mejor de esto que yo, que hablen de ello. Porque yo he leído muchas, a lo mejor pues lo típico dices, un poco así por egocentrismo, dices, venga, a ver qué dicen del sonido y la música. Y no dicen o nada. Y luego al final una última línea que dice, bueno, la música y el sonido acompañan. Dices, pues por lo menos acompaña. Precisamente en esta revista de Game Music Magazine hay un artículo que habla acerca de esa problemática, ¿no? No hay profesionales que se metan de lleno a analizar de A a la Z la banda sonora, ¿no? Hablan acerca de la experiencia que han tenido porque son jugadores, pero así un músico que esté tan clavado como Edgar, son muy pocos y que colaboran en las publicaciones. En México tenemos el mismo problema. Se arrastra mucho lo de la guía de compra en la crítica de videojuegos, y por eso al final la música simplemente se queda en una línea por mencionarlo, porque si no, directamente no dirían nada. Exacto. O sea, además, yo creo que todo esto para los asistentes, los que nos estén viendo también a través de Zoom, os está planteando también escenarios de estudio. Si queréis plantear trabajos de fin de grado, trabajos de fin de máster, sobre todo cuando hablamos de otros contextos socioculturales, incluso ahora mismo, ¿no? ¿En qué punto se encuentra la divulgación, el análisis de la música del videojuego quizá a nivel divulgativo? Y algo que hemos mencionado un poco de pasada es algo que concierne, también hablando del tema japonés, a los estudios de género, que no sé si en este caso es el término más adecuado, pero desde luego se produce un fenómeno muy, muy curioso en Japón, y es que hay muchísimas compositoras trabajando en la industria del videojuego en los años 80. Más que en Occidente. Bastante más. Sí, mucho más. Más que en Occidente, bastantes más. Sí, bastantes más. Es otra, no sé, estamos intentando dar pues, pistas sobre posibles ámbitos de estudio. Desde luego, la industria musical es algo que yo creo que merece la pena estudiar para darse cuenta de cómo se ha desarrollado también una cadena de eventos que llega hasta los propios métodos de composición, el propio material musical
etcétera, etcétera. Y bueno, como vamos un poco mal de tiempo, vamos justos, ¿verdad, Marcos? Vamos... A ver, yo diría, bueno, podemos pasar media hora sobre el horario previsto, creo que termina sobre las 8. Claro, ¿Cómo llevas los temas? No, a mí la verdad es que se me han acabado ya. ¿Podemos participar al público? A eso me refería, que quizá podamos, o bien a los propios participantes de la mesa, a los que nos están siguiendo online también, o incluso a la gente que hemos estado aquí, que han estado aquí escuchándonos 3 horas y media, que quieran aportar o que quieran plantear cualquier duda, porque aquí tenéis a verdaderos profesionales de muchos campos, ya lo habéis podido comprobar. Ayer justo estuve leyendo, estuve escuchando la intervención de Ken Jolly, que fue uno de los, creo, diseñadores de audio de Spore, que utiliza, Spore fue un juego de 2008 que utilizaba audio procedural. Y fue una conferencia que él dio en la Game Developers Conference del año 2008. Y dice una cosa, cuanto mejor está implementado todo el diseño sonoro en general, lo que incluye música y efectos de sonido, menos lo nota el jugador. Suele pasar que menos lo nota. Y luego, las correcciones que queréis hacerme, ya te digo, primero que digo yo lo que se me viene y que te respondan ellos. Y lo segundo, precisamente eso, que a lo mejor en el ámbito divulgativo, el ámbito en el que está en contacto el jugador medio día a día, también pasa un poco por alto. Con lo cual, es una pescadilla que se muerde la cola, pero sin embargo también hay otros autores, como Winifred Phillips en su libro, A Composer's Guide to Game Music, dice que en función de tu percepción auditiva, es posible que eso te ayude también a mejorar la percepción que tienes sobre el juego en general, incluso sobre aspectos que no tienen nada que ver, como podría ser el vídeo, y que supla esas carencias. Por ejemplo, que tú sigas jugando a un juego que a lo mejor en el apartado visual, bueno, ahí, porque el audio también te suscita otras cosas, te rellena de otra forma algunas carencias que tiene, ¿no? Y luego ya os dejo que respondáis tú, Pablo, que tenías además algo que decir. Bueno. Sí, bueno, también yo más opinión que otra cosa en realidad, pero yo normalmente intento llevar todo lo que pienso en esta serie de cosas a un modelo pragmático, a algo que sea lógica. Si conoces contextos, entonces vas a aplicar, ostras, pues entonces tiene sentido. Por ejemplo, yo creo que es un tema muy pragmático. Mute, ¿puedo seguir jugando? Sí, adelante. Eso es lo fácil. Lo que más entra es por los ojos. Eso para empezar, si quieres elegir un arte, va a ser la fotografía, el vídeo, todo esto que viene siendo estética visual. ¿Puedes hacer lo mismo con las películas? Vale, pero solo si tienes subtítulos, por ejemplo. Entonces, tiene como capas esto. Realmente para mí es más bien eso. Tiene un sentido más práctico que otra cosa. Imagínate, sobre todo antiguamente, y aún lo puedes hacer, pues coges tu Switch y llevártela a jugar al tren. ¿Qué pasa si no tienes cascos? ¿Te dejas de jugar por eso? ¿Por qué? Realmente tienes que preguntarte, ¿por qué alguien te querría dejar de jugar a su juego en el tren solo porque no tiene cascos? Hombre, si no tienes ojos, vale, pero si no tienes cascos, pues tendrías que simplemente jugar porque aún así la experiencia es lo suficientemente interesante como para que tú puedas superar, digamos, esas carencias que estás teniendo. Entonces es más o menos normal, o sea, yo lo veo desde un sentido lógico normal. No me gusta, obviamente, porque es el medio que a mí más me suscita interés, pero veo normal que alguien valga eso, que no me parece bien, pero veo normal que una empresa a nivel industrial o a nivel de presupuesto diga, venga, la música para el final y ya está. Y ponemos unas cuantas melodías, nos ponemos en loop y ya está. Pues, a ver, lo veo lógico. ¿No veo que sea bueno? Pues no, obviamente no es bueno. Pero es que tiene sentido. Es igual que, por ejemplo, antes se hablaba de también por qué la música barroca o por qué tal, en las primeras influencias de los videojuegos y tal. Y yo, por ejemplo, ahí contestaría con una pregunta. ¿Qué músicos de videojuegos había antes que los músicos de videojuegos? Ninguno. Eran compositores normales y corrientes, como quien dice. Estaban especializados pues, en medios audiovisuales como bien es el cine y la televisión, o bien estaban o animación, o simplemente eran compositores
pues eso, reglados, pues si tú sabes la música clásica, sabes de música romántica, sabes de música impresionista, sabes de música no sé qué, no sé cuántos, vas a utilizar tus recursos. Por eso normalmente, pues si llega Koji Kondo, que es un compositor ya experimentado, lo que va a hacer es hacer de lo que sabe. Normal, cuando ya hay un recorrido histórico sobre la música de los videojuegos, empezamos a poder tener perspectiva sobre lo que es la música de los videojuegos. Antes es imposible. Y mucho menos teniendo en cuenta que a lo mejor el chiptune en su época iba a ser algo más pasajero. Es una limitación de hardware y dices, vale, pues mira, esto va a sonar así, punto. Pero luego resulta que eso se convierte en un tipo de música, un tipo de serialización sonora. Entonces es como, vale, ahora sí podemos empezar a hablar de esto. Y aunque a veces no me gusta decir que el videojuego es un medio joven, dentro de lo que cabe, tiene que pasar tiempo para que nosotros podamos empezar a hacer este tipo de cosas, este tipo de mesas, este tipo de diálogos y discursos. Entonces, es eso. Yo veo eso normal, lógico, o mejor dicho, creo que históricamente tiene unas consecuencias que realmente puedes ver hacia dónde disparan. ¿Qué tenemos que hacer? Pues obviamente lo que hay que hacer es impulsar desde todos los medios posibles, sobre todo el académico, a ser posible, y dar este tipo de interacciones, expresar lo que se puede expresar con la música, dar a entender a la gente y pues como yo tenía que hacer con mis jefes, oye, ¿es que podemos hacer todo esto con música? Ah, que se puede hacer todo esto con música. Y nosotros pensando a ver cómo podemos hacerlo mecánicamente o artísticamente, no sé cuántos. Claro, el compositor de Undertale, que es el mismo creador, Toby Fox, hace un juego 8 bits porque no tiene ni idea de cómo hacer gráficos. Pero hace con una música que, como has dicho, suple todas las carencias visuales. De hecho, la gente se queda con la música un montón, pero también se queda con la música después. Vas a buscar lo que te ha hecho vivir la experiencia. Por ejemplo, si yo, Undertale, me lo he pasado genial con ese juego, luego voy a escuchar la música, pero por un sentido más casi nostálgico. Voy a ver qué es lo que me hacía producir esa música. Ah, yo quiero volver a revivir el combate contra Asgore. Joder, pues no voy a jugarlo otra vez porque a lo mejor es tedioso. O tengo que no sé qué más. Busco la música y estoy así y digo, joder, ¿cómo guay era todo esto? Porque también la música tiene esa capacidad, que no tiene tampoco otros medios tan fácilmente. Entonces, bueno, creo que es todo ese conjunto de cosas y que realmente lo que tenemos que hacer es reivindicar el papel que tiene la música en los videojuegos desde unos puntos de vista que sean también incluso lógicos y pragmáticos. Oye, que podemos suplir todo esto con música, con sonido, y podemos hacerlo de una forma que sea, de hecho, muy elevada. Bueno, pues vamos a explicar cómo, vamos a estudiar por qué, vamos a estudiar qué son esas fuentes o quiénes son esas fuentes que han hecho todas estas cosas y vamos a intentar llevarlo a una forma que sea más mecánica para poderlo industrializar, pero obviamente que también tenga una repercusión estética. Has tenido en esa contestación muchos puntos que te van a responder el porqué, incluyendo la propia experiencia del jugador, o sea, cómo se acerca al jugador y luego el carácter de la música, si es más funcional, o sea, funcional en el sentido de, por ejemplo, la música ambiental o, yo qué sé, la música de un juego de terror, que es mucho menos memorable que otra, mucho menos melódica, lógicamente eso se va a quedar es más memorable y por lo tanto va a ser más reseñable, pues incluso en medios de divulgación. Pero eso es lógico. También hay un componente ahí que sí que hay cierta controversia también entre autores, componente ya que pertenece al terreno de la psicología, de la ergogénesis que tú creas con un personaje, porque al final la banda sonora está acompañando a tus acciones. Aunque haya un avatar ahí, al final es tu propia banda sonora la que te está poniendo y por eso también un poco lo de ese tipo de mecanismos emocionales. Recomiendo mucho revisar bibliografía sobre autores como estudiosos como Patrick Jaslin, Stefan Coels, que establecieron mecanismos emocionales como el Itinas Bergman, que precisamente ponen en juego todo esto, pero con otras experiencias musicales que tienen, ¿no? Como por ejemplo, cuando escuchas una música que no tiene por qué ser triste, pero a ti te recuerda que te dejó la novia en aquella época, ¿sabes? ¿No? Entonces, todo este tipo de cosas entran un poco también en el terreno de la experimentación de la música de los videojuegos. Creo que hay alguien que está levantando la mano en Zoom. Carlos, ¿se puede intervenir? Yo creo que sí. Yo creo que si se activan Sí, si activas el micrófono, puedes intervenir. Vale, si me dan permiso, hablo. Viste, claro. Bueno, saludos a todos, gracias por la ponencia. No, lamentablemente cámara no tengo, soy de la vieja escuela, ¿qué le vamos a hacer?
Bueno, saludos a todos, gracias por la ponencia. Realmente yo voy a insistir un poco, soy el de la pregunta tocha de antes, para crear debate, como también comentábamos antes. Bueno, con algunos de ustedes ya he coincidido en el MUCA, he tenido la fortuna de coincidir con ustedes, pero bueno, al resto pues hola. Quisiera comenzar también con una cosa anecdótica que no sé hasta qué punto tiene relevancia, pero me quería comentarla, un poco hilando con lo que comentaba antes Eduardo. Hace unos cuantos años, yo soy de Canarias y aquí celebramos el Festival de Música Internacional de Cine, ¿no? FIMUSITE. Y hace unas cuantas ediciones vino aquí el compositor de The Witcher, del videojuego que estamos hablando ya top, ¿no? Estamos hablando AAA. Y comentó una cosa curiosa, y es que, según su versión, no sé si estaba tirándose el moco o realmente estaba siendo sincero, afirmaba que para la grabación de toda la banda sonora se destinaron un total de 10.000 euros. Es decir, para lo que es la creación y la grabación de toda la banda sonora de los videojuegos. Por lo tanto, un videojuego que tiene tal volumen de presupuesto para todo su desarrollo, si afirmaba esa cosa, nos da que pensar en cuanto a qué podemos llegar a esperar de la importancia que será dentro del desarrollo, ¿no? A pesar de la importancia que tiene la música. Pero bueno, eso puede ser anecdótico, puede que el tío estuviera más borracho que otra cosa y simplemente quisiera fardar un poco, ¿no? de su trabajo. Por otra parte, yo quisiera pues insistir, como comentaba, de la pregunta que comentaba antes. Estoy haciendo un poco de investigación, bueno, estoy empezando la tesis, soy un masoquista, y quisiera estudiar respecto precisamente a lo que es el papel de la interactividad, de la adaptabilidad de la música, ¿no? Porque lo que me encuentro es con que podemos tener música... perdón. No, no. Sigue hablando. No, vale, perdón. Me encuentro con que cuanto más adaptable es la banda sonora, nos alejamos de esa característica, entre comillas, que encontramos de los videojuegos más japoneses, ¿no? De música memorable, música, por decirlo así, bonita o agradable o fácilmente recordable, ¿no? Entonces me gustaría preguntarles respecto a ese tema, ¿dónde encuentran ustedes que está el equilibrio entre algo que sea muy adaptable, pero que al mismo tiempo tenga la característica, la capacidad de ser altamente memorable? Bueno, yo creo que, por ejemplo, hay un videojuego reciente que sirve de ejemplo para eso, que es Red Dead Redemption 2, que es un paso atrás respecto a ese uso de la música adaptativa que hacía el primer Red Dead Redemption, que directamente todos los instrumentos los partía y todo estaba en la misma tonalidad para que luego se pudiera mezclar de manera aleatoria en el mundo abierto. Y en cambio, Red Dead Redemption 2 hace un equilibrio entre esas dos cosas y sí que utiliza la linealidad del audio para introducir canciones que empiezan en un momento y terminan en otro para enfatizar una escena, y que luego el mundo abierto responda a esa adaptación del audio, que es lo que requiere el mundo abierto. Yo te recomiendo, Carlos, que hay un vídeo por ahí en YouTube de un compositor que se llama Austin Wintory, que haciendo realmente virguerías con la banda sonora del Journey. Sí, del Journey. También tiene otro que habla del otro juego que ha trabajado recientemente, el Pathless, también habla de eso. Sí. Pathless, donde él hace realmente capas, hace muchísimas capas de musicales, donde según esté pasando cosas en pantalla, pues te va activando una, te va activando otra, tal. Yo, si quieres mi opinión personal, yo creo que tanto nivel de detalle, de capas, de muchas veces el jugador se entera cuando ve el documental de cómo se ha hecho la banda sonora. Y muchas veces, simplemente, pues lo que he comentado antes, haciendo loops musicales que tengan algún punto de corte donde te hagas un final o te lleve a otro sitio, o simplemente utilizar leitmotivs con diferentes moods, tipo tensión, tipo combate, tipo tal, rememorando siempre el tema principal del juego. Al final luego es lo que te da esa emotividad y realmente no te resta
ese acompañamiento musical que tienes durante el juego. Porque, como he dicho antes, yo creo que el jugador está pendiente de muchísimas cosas y al final se quiere hilar tan fino que es que, a no ser que lo escuches eso en un documental o en una ponencia como esta, el jugador es que ni se entera. Esto, en mi ponencia, en la última vídeo que puse de Monster Hunter World, Sí, pues el Hexe. sí, es precisamente lo que está diciendo ahora Eduardo. Ese tipo de adaptación es un poco burda porque realmente, bueno, lo que se hace en ese juego es que se planea ese movimiento del monstruo, ¿vale? Y esos primeros 9 segundos es adaptación, pero luego vamos a decir que tienes una estructura por módulos para que en cualquier momento, ¿vale? Una vez que termine ese módulo, poder cortar y volver a empezar desde el principio si se triguea ese evento, ¿no? Esa acción del monstruo de ponerse a volar y estrellarse contra ti. Esa es otra forma de adaptación, quizá, como dice Eduardo, no tan fina y que sí hemos visto aquí en las ponencias, y ese tipo de adaptación quizá es lo que más reclaman los compositores japoneses, pero sobre todo los que más años llevan componiendo, porque hace unos escasos años, Uematsu también en una entrevista en el canal de VIP, que es el canal que tiene Karen Collins, decía que le mosqueaba un poco que los compositores japoneses no compusieran al estilo japonés. Un poco, que es así, esa importancia de la melodía, esa importancia de agradar, esa importancia de hacer esa música, no, vamos a decir, grandilocuente y memorable. Y son formas diferentes de afrontar el videojuego, de intentar darle al jugador quizá una experiencia más textural, más acoplada al entorno, y quizás una versión un poco más, vamos a decir, fantasiosa y un poco también fuera no de la realidad, pero sino quizá con un gameplay más típico de aplicar una fantasía, aunque no sea totalmente de acorde al entorno, al escenario, a la narrativa, pero sí que hacer una música memorable y que acompañe de una forma, vamos a decir, épica, sobre todo en los videojuegos de lucha. Yo hago un alegato en mi TFM que yo digo que la música de los videojuegos, sobre todo esta composición un poco más tipicorria, está entre la ópera y la música de cine funcional. Porque la ópera sin la escena nos la comemos igualmente y la entendemos a la perfección. La música de los videojuegos tú la puedes sacar muchas veces de la escena y la disfrutas enormemente. Pero si tú sacas una música muy textural o muy centrada en el entorno y la pones en una banda sonora, dices, ¡jo, qué genérico es esto! Esto suena a espacio normal y corriente. Decir que ese tipo de texturas, bueno, pues son útiles funcionalmente, pero hay otro tipo de bandas sonoras que sí se componen con otro pensamiento filosófico y estético diferente. Pensé que se había vuelto a repetir al 3 Beast otra vez. Yo lo que les puedo decir es que en el Tokyo Game Ongaku Show de 2015 precisamente fue tema de debate, ¿no? Y como ya dijeron, Uematsu Nobuo pone mucho el dedo en la llaga, ¿no? Que se ha perdido, dada la adaptación y los avances tecnológicos, como que ha hecho que se perdiera esa parte, ¿no? Que sean memorables los temas. Entonces, hay una gran cantidad de producciones que se hacen, y de esa gran cantidad de producciones que se hacen en Japón, ¿cuáles quedan, no? Al final del año. Hay veces que hasta en un año pocas son las bandas sonoras que se recuerdan y se van como que al montón de producciones, ¿no? Pero sí, es un debate que ellos en Japón lo tienen muy, muy presente. Hay un programa de radio que se llama Game Hack y que invitan a los compositores, y siempre empiezan con esa pregunta casi, ¿no? ¿Por qué ya no recordamos los temas de videojuegos como en los 80s o como en los 90s, ¿no? Y de ahí empieza el debate, que algunos achacan la instrumentación, otros la armonía. Entonces, no sé, es algo que sigue abierto ahorita, y pues es un problema de cierta manera que tienen también ellos en hacer las bandas sonoras actualmente. Yo creo que eso es algo que irán conviviendo las corrientes, y igual que en videojuegos indies sí que se busca un poco más ese protagonismo de la música, de la melodía, o los que son de corte retro directamente, haciendo esa autorreferencia a los inicios de los videojuegos.
Yo creo que empezarán a convivir y se buscará en cada caso lo que interese para el compositor. Y respondiendo también un poco a lo del presupuesto de la música de The Witcher, como decía Eduardo antes, lo del presupuesto es algo muy importante y también tiene relación con lo de que la música se deje para las últimas fases del desarrollo. Porque al final, sobre todo en los equipos independientes, si no tienen mucho presupuesto, uno de los componentes que no necesitan en la primera fase del desarrollo es el compositor. Entonces, si pueden tirar con un programador, que es algo que sí van a necesitar, pues es probable que empiecen el juego de esa manera y luego pues igual acaben utilizando incluso música que hayan encontrado en los assets de la Unity Store o cosas así que les puedan servir para rellenar ese audio. Y si consiguen algo de presupuesto y pueden contratar a un compositor, pues ya sería un logro. Pero muchas veces el problema viene del presupuesto. Así es. Entonces ya estamos. Sí, ¿verdad? Vale, pues si hemos respondido a la pregunta. Bueno, yo creo que ya para cerrar un poco... Otra pregunta de los que están en tu experiencia en una exposición. Bueno. De nuevo, muchas gracias por todo esto. Yo espero que esto trascienda y continúen también las reuniones de este tipo, porque mi pregunta va un poco por este sitio. ¿Cómo veis el estado actual del estudio de los videojuegos en España actualmente? Tanto desde el punto de la ludomusicología en España como a nivel divulgativo. ¿En qué estado podría decir que se encuentra? Y quizás también, ¿qué ramas son las que más se están interesando o se están dejando más aparte? Cuando dices España, lo podemos extender a todo el territorio hispanohablante, ya que tenemos a Hugo, que está desde México. Pues al menos yo creo que desde la perspectiva nuestra, desde la musicología... En España hay poquito. Sí, este es el primer congreso de esta universidad que ya el Departamento de Musicología ya tiene unos años. Mi TFM, creo que no hay ningún TFM más de música de videojuegos en España. Mi TFM sería el estreno. Por eso te lo estoy diciendo un poco casi todo. Tenemos algunas columnas como las de Vandal o los libros de aquí de Edgar Fuentes, pero no se habla tanto. En la Universidad de Barcelona se ha hecho, creo, como una revista, la Autónoma de Barcelona, y les costó bastante encontrar autores, y sobre todo la mayoría de los autores venían de la musicología, del mundo del audiovisual, sobre todo del mundo del cine. De otras ramas, sí. Y de hecho, mañana hay una chica, mañana estos días vamos. Lidia López, de la Universidad Autónoma. Efectivamente. Claro. Sí, que sí. Entonces, lo que dice, vienen de otras ramas, poquita cosa. Es que la verdad es que como subcampo, como dije antes, la musicología es joven. O sea, que la primera publicación sea de 2008, digamos así, a nivel relevante de Karen Collins, que no es una publicación académica tampoco. Sí, y además ella no es musicóloga, porque ella estudió Bellas Artes, o sea, por eso algunos conceptos musicales son un poco, traídos así un poco a la vera. Y luego es cierto que el término ludomusicología tiene algunas connotaciones, o sea, nosotros, por ejemplo, no quisimos poner el término ludomusicología para que fuese el título de este seminario, porque realmente engloba, o yo he entendido por las fuentes que yo he manejado, que engloba el estudio de la música en relación al gameplay, pero que hay de todo lo de alrededor, ¿no? Todo lo que estábamos hablando, lo que incluyen los compositores, factores socioculturales, incluso el presupuesto, de todo eso. Yo creo que también la propia industria tiene cabida también en el discurso musicológico. Muchos autores también se han centrado en ese discurso que pretende también hacer algo de historiografía, etcétera, etcétera, ¿no? Para muchos ámbitos. El jazz en España, por ejemplo, ¿no? Que era es el ejemplo de un profesor que tuve yo, de Iván Iglesias, y él se centra también mucho en la historia de la industria para entender en ese contexto esa música, ¿no? Por ejemplo, pues lo mismo con esto.
No sé hasta qué punto el término ludomusicología, ya te lo digo, no te lo puedo asegurar 100%, abarca también ese ámbito de estudio. Entonces, como subcampo, ya vemos, no llega a los 9 años de edad y la mayoría de las publicaciones vienen sobre todo de territorio extranjero, habla inglesa. Sí, También en Alemania, por ejemplo, tienes a Melanie Fish también, que se producen varias publicaciones en Alemania. En Suecia también tienen un grupo grande en una universidad. Ahora se me ha ido el nombre de la universidad. El Departamento de Musicología de la Universidad de Oslo trabaja bastante, yo no sé por la parte de producción musical, pero también música de videojuegos trabaja bastante. De todas formas, un poco, no sé si habéis terminado la intervención, Iván, por alusiones sobre el departamento, ¿no? Sí. Lo cierto es que, bueno, creo que afortunadamente hay un interés creciente por parte del alumnado de este tipo de temáticas. Hombre, ahí están los sólidos referentes, que son, incluso antes que el TFG, os voy a hablar del TFG de Mario, que ya se centra en la música 8 bit. en 8 bit, fue el TFG de Pablo, un TFG extraordinario, además, no importa que diga públicamente que tuvo matrícula de honor, ¿no? Sino, bueno, lo defendiste, vale, perfecto. Y luego el TFG extraordinario también, que tuvo una excelente nota de Mario, que fue un poco el germen del TFM posterior, ¿no? Es verdad que todavía sigue siendo, si a nivel internacional hablamos de asociaciones como Ludum Musicology y Corpus Bibliográfico, que vamos, o sea, que sí, el libro, la obra pionera, Scarlett Collins, que bueno, a pesar de ser ese acercamiento más genérico, que tampoco vinculamos directamente a la musicología, estamos hablando de una primera edición del 2008, sí. 2008, efectivamente, como has dicho, evidentemente tiene muy poca vida, ¿no? Como disciplina académica. Y es verdad que, bueno, los investigadores que tienen más tradición dentro de la academia, incluso que se mueven en el tema de la música y el audiovisual, les cuesta, por su desconocimiento del medio, porque, bueno, se asocia un poco a un perfil también de investigador como muy... hay que conocer el medio, hay que jugar probablemente, hay que conocer los... Dilo claro, Marco. O sea, aquí, hay que hablar claramente. Aquí el videojuego, esto es verdad, hasta hace poco, incluso ahora, sigue estando demostrado. No, pero no creo que sea por una visión peyorativa. No, pero no tengo que ellos tengan una visión peyorativa, sino que hay que haber crecido en ese ambiente. Y no todo el mundo lo ha hecho, quiero decir. Hasta hace poco, jugar a videojuegos estaba considerado un hobby mal, que causaba adicción, ¿sabes lo que te quiero decir? Pero era también la perversión mediática, eso es. Sabemos, cuando hay un incidente bueno, claro, en fin, pero yo creo que sin entrar en detalles, siempre hay ese tipo de asociación, ¿no? Claro. O sea, el videojuego como algo perverso. Pero creo que se ha ido superando, ¿no? Claro, influye en que yo, a partir de los lo que sé, la gente que maneja ahora los 28, entre los 28 y los 40 y pocos, ya hemos crecido en ese ambiente y ya lo valoramos desde otro punto de vista. Para mí, yo no tengo ninguna duda, para mí el videojuego es otra obra de arte, es arte, la música también, lo engloba todo, pero sin embargo hay teóricos que siguen discutiéndolo, gente de otras generaciones que siguen discutiéndolo. A mí mi padre siempre me dice, esas cosas vuestras, ¿no? Es que el videojuego no es de mi época, el videojuego es de tu época, realmente, ¿no? Pero siempre... Desde pequeño, por ejemplo, a mí nos ha pasado a muchos, ¿no? En ese caso entra también la autoetnografía y compararla con otras personas. ¿Qué experiencia has tenido tú? El videojuego siempre ha sido un medio de entretenimiento de segundo orden y ahora que ya ha crecido la industria, quiero decir, ha habido un grupo de personas grandes que hemos crecido en ese ambiente y yo creo que es importante haber crecido en ese ambiente a la hora de abordarlo, porque por muy buen analista que seas, si no conoces el medio, y sobre todo este medio que además es que sale tantísimas horas, que es lo que decía Pablo antes, un juego son muchas horas, algunas, son muchas horas. Una película te la puedes ver, la saga más grande que tú quieras de películas te las puedes ver en un par de días, pero una saga entera de videojuego... Y esto sin contar las diferencias entre plataformas, la accesibilidad del medio. El juego es mucho menos accesible que el cine y la música. No si lo pirateas. De todas formas, concluyendo ya, porque podríamos estar mucho más tiempo. Bueno, muchísimas gracias a los asistentes. Muchas gracias.